Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Josué Escalante Vera. Josué es fisioterapeuta y es CEO de JE Fisioterapia, una plataforma de educación continua en fisioterapia. Pues buenas tardes, Josué, ¿cómo estás? Buenas tardes, Humberto. Pues muy contento de que me hayas invitado acá a tu podcast. La verdad es que ya me habían dicho de, oye, ¿cuándo vas con Humberto? ¿Cuándo vas con Humberto? Y dije, pues no me invita, creo que no le caigo bien. Pero al final me llegó este gran privilegio y pues aquí estamos. Sí. Agradecerte mucho por la invitación. No, ya te había dicho, digo, la verdad es que sí quería invitarte desde hace mucho. Sin embargo, pues como el tema evidentemente está enfocado a la parte geriátrica, yo buscaba, bueno, ¿y por dónde hacemos el match y por dónde nos sentamos a platicar? Pero precisamente analizando un poco tu perfil con esta parte de la educación continua a la que te has dedicado mucho, pues bueno, descubrí el área que quería sentarme a platicar contigo, ¿no? Y es precisamente teniendo en cuenta lo crítico que eres con la formación de los propios fisioterapeutas, pues quería platicar un poquito desde tu perspectiva, qué es lo que le hace falta al fisioterapeuta para formarse en cuestión de este proceso de envejecimiento. Pues mira, yo creo que el envejecimiento, hay muchas áreas desde la cual se puede abordar, como evidentemente vas a saber, pero en mi área de interés o en lo que suelo leer y investigar más es dolor y ejercicio. Quizá en la formación de fisioterapia sí te enseñan las repercusiones clínicas que va a tener el proceso de envejecimiento, pero quizá no te enseñan muy bien las repercusiones individuales de un paciente geriátrico del dolor crónico, por ejemplo, o del dolor, ¿sabes? O sea, al final el dolor es un fenómeno biopsicosocial en donde si bien lo biológico tiene un factor sumamente importante y en el adulto mayor más por los cambios que se generan en él, creo que el aspecto psicosocial también es muy importante y que de hecho incluso en los pacientes, y esto cualquiera que haya tenido prácticas en asilo o con pacientes geriátricos, sabrá que muchas veces el tratamiento o por lo que va un paciente es más por lo psicosocial, es decir, por esa relación que puede tener contigo, por la plática, por sentirse escuchado. Entonces, quizá en este sentido yo agregaría eso, un poquito más de conocer el aspecto del dolor en el paciente geriátrico, porque hay dolor en el paciente con cáncer, hay dolor en el paciente infantil, hay dolor en el paciente dolor crónico con enfermedad autoinmune. Creo que hay muchas áreas de dolor crónico y que justo se podría encasillar un poquito más al envejecimiento. Creo que eso sería importante y sobre todo en la fisioterapia, que pues bueno, últimamente nos ven como los algólogos de la sociedad, que casi siempre nos citan por dolor más que por otra cosa. Entonces creo que hubiera sido interesante. Y con respecto al ejercicio, la realidad es que considero que hay aspectos del adulto mayor que no se toman muy en cuenta normalmente. Cuando ponemos un ejercicio, lo que buscamos o el objetivo principal, yo considero, es que se haga. O sea, luego los siguientes objetivos que te puedas plantear después a nivel clínico o con el paciente, eso ya va a ser una consecución de lo primero, que es que el paciente lo haga. Y encontrar que una actividad física sea entretenida o sea, o le encuentre sentido a un paciente geriátrico puede resultar difícil porque, como digo, los aspectos psicosociales suelen tener mucha relevancia. Ahí sí que habría que tocar quizá un poquito con escalas, con cuestionarios, encontrar el gusto del paciente, qué es lo que le gusta, y a partir de ahí ir trabajando las adaptaciones clínicas que uno quiera lograr, ¿no? Al final puede ser el baile, puede ser el ejercicio más localizado, puede ser entrenamiento de otro tipo, entrenamiento recreativo, por ejemplo. Al final creo que eso es lo importante, encontrar en cada paciente en individual cuáles son las barreras para el ejercicio que tiene y cómo superar esas barreras. Y creo que los adultos mayores tienen barreras bien específicas que tenemos que saber identificar. Voy a dividir en dos la respuesta que me estás dando. Y digo, la parte biopsicosocial, igual me parece sumamente importante. Precisamente, digo, en unas clases que estaba impartiendo la semana pasada, yo les comentaba a los chicos que, en mi opinión, es un porcentaje muy grande el que el paciente va para ser escuchado. Y digo, muchas veces es algo que comentamos y que decimos de manera recurrente. Sin embargo, les decía que quiero hacer una investigación donde podamos demostrar esta parte, porque recalca precisamente esto, ¿no? O sea, el tener la necesidad de identificar que el fisioterapeuta tiene que ser un buen conversador, ¿no? Porque si Sí, no, digo, no es que no puedas ser un buen fisioterapeuta si no puedes conversar bien,
pero yo creo que te abre panoramas diferentes, ¿no? Muchas veces el paciente llega y lo estás tratando, estás platicando con él, se hace una charla muy amena, y cuando sale dice, ah, no, es que me siento mucho mejor, y no es que hayas hecho el tratamiento más chido, hablando ¿sí? fisioterapéuticamente, hablando, ¿no? Sino que simplemente esa parte de ser escuchado, de platicar, creo que es una de las, de las herramientas que tenemos. Yo siempre les comento y les digo, lo que te pongan enfrente, léelo, estúdialo, lee sobre diferentes temas. ¿Cómo llevas a cabo toda esta parte? Porque evidentemente a veces tenemos que leer cosas que a lo mejor no te llaman tanto la atención, pero que sabes que algún día te va a llegar un paciente que sea político, que sea arquitecto, que sea ingeniero, que sea químico y que probablemente tener ese tema de conversación te va a servir como herramienta. Mira, yo creo que en lugar de, bueno, en base a mi opinión, en lugar de como estratificar a los pacientes por labor, más que nada, creo que hay ciertas estrategias básicas muy por encima con las cuales uno ya puede trabajar y de por sí va a conseguir muy buenos resultados. De hecho, complementando un poco lo que comentabas del el tema de la comunicación con el paciente, o sea, el 80-90% de que tu paciente logre un tratamiento eficaz en fisioterapia, pues básicamente se puede resumir en qué tanta adherencia al tratamiento va a tener un paciente. Y una adherencia al tratamiento está íntimamente relacionado con la comunicación que tú tienes con el paciente. Tú puedes ser el mejor fisioterapeuta, ¿no? Esto lo sabemos, pero si al paciente simplemente no le caes bien o no logró sentir ese clic, pues bueno, al final muy poca probabilidad o el pronóstico va a ser muy bajito. Las habilidades de comunicación, los skills de comunicación, considero que debería ser un tema importante de abordar en las formaciones, que justo se complementa igual con la pregunta anterior. Hay estrategias como la atención centrada en el paciente, como la comunicación integral con el paciente, distintas herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, se pueden utilizar el protectómetro, se puede utilizar el Simple Tips. Hay distintos modelos igual para entender el abordaje psicosocial. Entonces, creo que conociendo un poco de esto, conociendo la importancia del lenguaje corporal, del lenguaje no corporal, sabiendo cómo esto influye y cómo adaptarlo, cómo utilizarlo en tu favor, o quizá ya no tanto en tu favor, sino simplemente que no funcione en contra de ti. Porque muchas veces nuestro lenguaje verbal y no verbal, sin saberlo, está perjudicando al paciente. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que tiene una repercusión. Lo primero es eso, creo que lo más importante es saber que tiene una repercusión. Ya que lo sé, ¿qué herramientas voy a adoptar o qué herramientas quiero adoptar para mejorar este aspecto? Y esto igual se conecta mucho con la pregunta que me hacías al final. Hay muchos temas que evidentemente no van a ser eh, muy gustosos de leer en el área fisioterapéutica. ¿Por qué? Porque están muchísimo más encaminados a la psicología y a la sociología. Sociología. Son áreas que en la carrera no se ve mucho o que quizás sí nos nombran de la importancia que pueda tener, pero no se profundiza mucho en ello. Y quizá cuando vas avanzando y cuando te vas dando cuenta de los factores psicosociales en el abordaje terapéutico, pues te vas dando cuenta de esto, ¿no? De que la comunicación no verbal, la comunicación verbal, el tipo de tono, la intensidad del tono en la que utilizas, cuál es la pose que adoptas con tu paciente, incluso la terapia manual está sumamente evidenciado que no funciona tanto por lo que hace, sino con cómo el paciente siente que eso lo haces. Por ejemplo, si tú vas a agarrar a un paciente con inseguridad al hacer una tracción de rodilla, pues si el paciente va a sentir esa inseguridad y muy probablemente no vaya a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, hay que meternos a leer esos temas, aunque no nos gusten, y hay muchas opciones en la literatura. La realidad es que si nos ponemos a leer de sociología, pues muy probablemente nos vayamos a aburrir muy rápido y no encontremos el interés. No obstante, hay ahorita mucha investigación, hay mucha literatura, gracias a la ciencia, en donde podemos encontrar autores que relacionan aspectos que antes no parecían estar relacionados con la fisioterapia y te lo conectan con la fisioterapia, ¿no? Asociación entre la psicología y el abordaje del dolor lumbar crónico, por ejemplo, asociación de las estrategias de comunicación con el paciente con tal patología. Entonces, puede que no nos guste, sí, quizá las bases no te van a gustar leerlas, pero sí hay autores trabajando para extrapolar estos temas y llevarlos a la fisioterapia y que sea muchísimo más fácil de que llegue a la práctica clínica, ¿no? Porque igual hay otro dato bien importante, por ejemplo, hay un dato bien cañón que lo que se sabe hoy de dolor crónico, todo lo de la neurociencia del dolor, dolor no es igual a daño, etcétera, eso no ha llegado a la clínica.
Sea, estamos atrasados 20 años en clínica con los conocimientos del dolor. Entonces, imagínate lo que estamos atrasados aún más en el aspecto psicosocial, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. O sea, creo que cuando ejerces una profesión o cuando estás en una carrera, hay cosas que no te van a gustar hacer, pero que al final tienes que hacer por el bien mayor de que van a ser tus pacientes y se van a recuperar mejor. Y lo tenemos que empezar a hacer, porque si no cambiamos esto, luego nos estamos preguntando qué le hice a mi paciente, qué le faltó, por qué no mejoró, etcétera. Quizá ahí habría que echar una lupita o echar un vistazo en el tema psicosocial y quizá por ahí está la respuesta del por qué el paciente no mejoró tanto o no llevó el pronóstico que tú esperabas. Pero sí, o sea, aunque no nos guste, son temas que hay que abordar y que pues ni modos nos toca porque ese es nuestro trabajo. Bien, ¿y tú, Josué, cómo le haces para abordar en tu práctica clínica esta parte de la corporalidad o del lenguaje no verbal? Porque evidentemente es la parte más difícil de controlar, ¿no? A lo mejor y ves una radiografía con una columna, con una listesis vertebral severa y puedes controlar el no decir en la madre. Sí. Pero no vas a poder pero ¿cómo le haces para controlar tu expresión facial, tu expresión corporal? ¿Qué has implementado para poder controlar esta parte? Es bien curiosa la pregunta y la considero súper importante. La realidad es que es difícil cuando estamos hablando controlar el lenguaje corporal, porque al final eso implica dos procesos mentales muy complicados, hablar sin hablar y hablar hablando, ¿no? Entonces es difícil. La realidad es que yo me concentro en que el paciente hable más. Porque cuando el paciente habla más, tú ya estás concentrado en cómo vas a recibir esa información y además te conviene que el paciente hable más. O sea, conviene que el fisioterapeuta sea quien menos hable en la consulta y que nada más tire preguntas específicas con respecto a situaciones concretas. Por ejemplo, si te llega la radiografía, hacerle preguntas de esa radiografía. ¿Tú cómo ves tu radiografía? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué consideras que es la causa por la que salió este hallazgo? ¿No? Entonces, que el paciente vaya profundizando y conforme el paciente vaya profundizando, te vas a ir dando cuenta que va saliendo información que es muy relevante, te vas dando cuenta que van saliendo sus creencias, que va saliendo quizá la cultura de aprendizaje que llevó durante todo su crecimiento y puedes detectar esas creencias, esas experiencias previas, esos conocimientos erróneos que quizá también va a tener un paciente. Entonces, más que al momento de tú hablar con el paciente, es quizá más escucharlo y en el proceso de escucha se te puede facilitar más eso. Y en este punto, por ejemplo, digo, me gusta esta parte que mencionas, ¿no? De las creencias. O sea, llegas a contradecir las creencias del paciente, cómo abordas esa parte. O sea, el paciente te dice, no, es que es anterolistesis, digo, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Se hizo porque una vez cargué a un bebé que estaba muy pesado, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿tú cómo luchas con eso? ¿Cómo le dices, no, no, no sucedió así? ¿Cómo tratas de aclarar ese panorama para el paciente? Primero que nada, creo que la educación es un elemento esencial, pero creo que la educación pasiva no sirve tanto. Hay que involucrar un proceso de educación activa, porque la educación pasiva es como, me gusta mucho la analogía de Word, como escribir en Word, salirte y no darle guardar. O sea, al final el paciente le va a llegar mucha información, pero lo importante es que antes de salirte de Word le des a guardar. Y un aprendizaje únicamente se logra mediante entornos activos, un aprendizaje activo, recreativo, inconsciente. En este sentido, una vez se detectan las creencias erróneas del paciente y que, de hecho, yo bastantes veces lo comento cuando estoy platicando con diferentes colegas, que yo en mis historias clínicas tengo anexo abajo diferentes cuestionarios, diferentes herramientas que yo conozco porque he leído y las utilizo y las voy sacando y las tengo ahí para acordarme que las tengo que utilizar. Entonces, muchas veces esto ayuda muchísimo porque hay escalas que te permiten saber el nivel de quenisofobia de un paciente, el nivel de catastrofismo de un paciente. Entonces, eso simplemente se lo puedes entregar como un documento más que el paciente tiene que rellenar y desde ahí ya te puedes ir a casa con un reporte de cómo está en esas creencias, por ejemplo, ¿no? Antes de llegar al tema de abordar. Cuando las abordas es importante, como digo, llevar un proceso de educación pasivo en donde le comentes al paciente, primero escuches, valides la información que te está dando y una vez validada pues, su creencia y que sepa que es normal tener esa creencia y empezar con un proceso de educación mediante el ejercicio. Acá creo que es donde está el tema de controversia cuando se habla de educación, ¿no? Que dicen, es que no, es que la educación no cura a nadie.
No, pues claro, no, la educación no va a curar a nadie, pero el proceso de educación activa sí. ¿Por qué? Porque va a cambiar el foco desde el cual el paciente ve la perspectiva. Ya sabes, al final quizá no te interesa tanto cambiar la forma en la que cree el paciente, sino quizá darle una perspectiva distinta de cómo lo ve, o darle más información y que con esa información que el paciente no tenía, pueda complementar sus propias conclusiones. Al final creo que no somos alguien para decirle a un paciente tienes que creer en esto y esto es así y así y así, sino darle información al paciente y mediante el proceso terapéutico ir llevándolo por ese camino de conocimiento y que él mismo vaya sacando sus propias conclusiones conforme se vaya exponiendo a esos estímulos. Por ejemplo, un paciente con anterolistesis muy probablemente no me quiera hacer un peso muerto, ¿no? Por miedo a la presión intradiscal que Sí. pueda existir. Bueno, pues pero se le educa, se le muestra tal y vamos a generar un proceso de exposición graduada a ese estímulo estresor en concreto. Y así poco a poco vamos desensibilizando el sistema nervioso central y nuevas creencias se van arraigando en el paciente desde el proceso activo. No tanto desde el proceso pasivo de decirle esto no es así porque es así, sino que mediante su propia experiencia puede él mismo justificar el nuevo conocimiento que le estoy dando. ¿Y qué barreras logras identificar que hagan que este proceso de educación pueda ser un poco más lento? No digo posible, pero bueno, supongo que alguna vez te ha pasado, porque a mí me ha pasado y quiero pensar que a todos nos pasa en el momento, pero hay pacientes que llega un punto en el cual tú, en lo personal, no logras educarlo, ¿no? O sea, no logras cambiar la forma en la que está pensando, que se vuelve una de las barreras que pueden llevar al proceso de Mm, rehabilitación, ¿no? Y probablemente el error fue en las estrategias que utilizamos, pero ¿qué otras barreras logras identificar que puedan impedir este proceso de educación? Hay una súper esencial que es muy difícil de controlar, que es el entorno familiar y laboral. Eso es muy difícil de controlar porque al final tú el paciente lo vas a tener una hora y luego es una hora cada semana o una hora cada 3 días, una hora, no sé cada cuánto se le vea, pero el proceso de reeducación o redesinformación que le llega al paciente por parte de la familia es importante, ¿eh? O sea, hay muchos familiares, y normalmente hablo de personas líderes de familia que por ser papás creen tener mayor conocimiento que el tratante, ¿no? Y sobre todo en fisioterapia, que somos una carrera hasta ahora bastante infravalorada. Las personas del entorno del paciente pueden no sentirnos con el conocimiento adecuado o el nivel de conocimiento para dar ese tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces, el proceso de desinformación suele llegar por el ambiente familiar y también por el ambiente laboral. Porque al Perdón que te final, interrumpa, pero en el paciente geriátrico eso es de todos los días, ¿no? Porque tienes una plática con él, le dices, no, sí puede hacer, sí puede caminar, sí puede ir a la tienda a comprar, y llega a la casa y llega la hija y le dice, no, es que es mucho, no debes de caminar, no debes de ir. Llega al rato el hijo, no, es que entonces es tanto ese feedback que está teniendo que se convence que no, por más que hayamos tenido nosotros esa hora de educación como mencionas tú, ¿no? Perdón, continúa con lo que mencionabas. no, sí, no, sí, se me hace súper chido que lo agregues. Eh, Hay literatura que ya recomienda el abordaje no solo del paciente, sino del entorno también. ¿Por qué? Por esto que te digo. O sea, al final el grado de efectividad que vas a tener en educación, si lo ves una hora a la semana, el resto de horas el paciente le están llegando inputs de todos lados, no solo de la familia, ¿eh? O sea, si un paciente tiene dolor lumbar, le va a salir publicidad de dolor lumbar y le van a salir pomadas de publicidad de dolor lumbar y le van a salir 10 especialistas distintos que le pueden abordar su dolor lumbar y los 10 especialistas distintos le van a dar una narrativa distinta del por qué tiene dolor lumbar, ¿no? ¿Por qué tiene esta anterolistesis y qué se puede hacer? En ese sentido es importante también abordar el entorno social en una utopía, ¿verdad? Porque que llevar esto a la práctica clínica a día de hoy es muy complicado. Y de hecho, esto que comentas de que se van con conocimiento y parece que ya está todo bien y luego regresan y vienen otra vez con un desconocimiento, con creencias erróneas, y eso, como dices, es un pan de cada día y luego muchos pacientes se ven perjudicados por eso también, porque ya entran en un proceso de confusión de quién tiene la razón. Mi familia, que obviamente es mi familia y quiere ver por mí, o mi médico tratante o mi fisioterapeuta tratante, ¿sabes? Entonces, es algo que me encantaría darte una respuesta de cómo llevarlo y tener la respuesta para esto, pero creo que es un dilema clínico que todos tenemos y que no considero, bueno, no conozco que haya una clave o alguna herramienta en concreto para llevar esto más allá de proponer
abordar a la familia. Por ejemplo, yo en las primeras sesiones, si son pacientes a domicilio, trato de que esté la familia, porque el proceso de educación quiero que también lo escuchen ellos. Puede ayudar o puede no ayudar, porque al final se lo pueden creer o se lo pueden no creer. Pero como digo, creo que depende muchísimo y no tengo una respuesta así muy cerrada y muy concreta que se pueda dar, la verdad. Sí, no es una pregunta compleja, ¿no? Porque por lo mismo de que estamos hablando de un abordaje biopsicosocial en el cual estás atendiendo la complejidad entera del paciente, pues obviamente hace que no haya una respuesta que sea A o B, ¿no? Sino simplemente hay una variedad de problemas a los cuales te vas a enfrentar. ¿Te parece, digo, tratando de regresar un poco al tema, que durante la formación, de manera general, los fisioterapeutas se les expone a ese tipo de situaciones clínicas o normalmente se les protege mucho con respecto a esas situaciones? Vaya, qué buena pregunta. Creo Creo que se sabe. O sea, creo que si tú vas a un fisioterapeuta y le dices, oye, ¿qué importancia tienen los aspectos psicosociales? Lo van a saber. Ah, pues muchísimo, ¿no? O sea, porque casi se va a repetir como una cámara de eco. Muchísimo. ¿Por qué? Porque lo dijo el maestro, porque lo dijo el colega, porque lo dijo la otra persona. Pero ahora bien, ¿cómo vas a llevar esto o sea, cómo vas a llevar esta implicación clínica a tu práctica clínica? Entonces, creo que sí es necesario que se empiecen a enseñar herramientas, que ahorita hay muchísimas, y de hecho con Daniel lo comenté en su momento, no va a tardar mucho en que la psicología y la fisioterapia empiecen a chocar. Yo la verdad no creo que tarden mucho, unos 10 20 años en que van a empezar a chocar, porque van muy juntas, o sea, van muy relacionadas. Creo que es el nuevo problema que va a surgir después del entrenamiento deportivo, o el tema de la psicología y la fisioterapia, porque nos estamos dando cuenta que incluso nuestros tratamientos funcionan mejor con un ambiente psicológico positivo y con un Sí, ambiente social yo, positivo. yo ¿Cómo, conozco cómo lo varios. controlas, no? Yo conozco varios fisioterapeutas que después de estudiar fisioterapia, muchas veces después de estudiar un posgrado relacionado con fisioterapia, estudian psicología, porque se dan cuenta que es uno de los aspectos más importantes en la recuperación del paciente, ¿no? Entonces, Sí, pues claro, pero esto tiene una repercusión laboral sumamente importante, porque si tú sales como fisioterapeuta y sabes que lo psicosocial es importante, o sea, urge entonces implementar en el programa académico, porque yo, en mi opinión, un fisioterapeuta no puede salir de la carrera con desconfianza de tratar un paciente. Que vamos, esa es la realidad de la mayoría, pero con desconfianza incluso teórica. Y no me enseñaron esto, que es sumamente básico, ¿no? Entonces, es algo que, como te digo, hay 20 años de retraso, de delay entre lo que se sabe de la ciencia en salud conforme llega a la práctica clínica, pero en esto del psicosocial creo que los años son muchísimos más y no sé cuánto va a tardar en llegar, pero la información ya está ahí. Y creo que sí es importante que se empiecen a hacer cursos, se empiecen a hacer talleres, y es ahí donde te digo que va a empezar a ver el dilema. Porque estrategias psicosociales en el paciente con dolor lumbar crónico, por ejemplo. Eso es algo que le compete al fisioterapeuta, pero también le compete al psicólogo. ¿Quién va a poner esa línea en medio? ¿Sabes? claro, Unos la van sí, a sí. poner más adelante, otros la van a poner más atrás. Hay un tema ahí que se va a tener que ver, que en el futuro nos vamos a tener que lidiar con él, pero pero sí, como te digo, la literatura está ahí, hay bastantes ejemplos y creo que ir incorporando mediante congresos, mediante pláticas, como lo que estamos haciendo ahorita de, oye, ¿sabes qué? Lo psicosocial es importante, ¿qué herramientas se pueden utilizar? Que ahorita no me acuerdo los nombres, pero si quieres te envío al ratito una lista como con 10 herramientas que tengo para que la publiques, puedes dejar el link de Drive ahí en el video de YouTube y que la gente vaya a descargarlo para que vean que están las herramientas, que incluso están muchas validadas al español y que se puede hacer esa tarea, porque incluso en fisioterapia somos muy expertos en tomar medidas objetivables, ¿no? Pero mucho en el ambiente biológico. Por ejemplo, solemos valorar la escala de fuerza, de movilidad, ¿no? Mucho el tema biológico. Sin embargo, hay muchas cosas psicosociales, muchas escalas psicosociales que también te ayudan a llevar un reporte conforme cómo va progresando tu paciente. Por ejemplo, si está avanzando en sus creencias, si está avanzando en sus conocimientos, o si llega y tiene mayor kinesiofobia, saber por qué tiene mayor kinesiofobia los distintos eventos que te pueden ocurrir socialmente, ¿no? Que un día estés en un lugar determinado y te caigas y eso te exponga de nuevo al dolor,
es algo que no puedes controlar y cómo lo vas a abordar, ¿no? Entonces, las herramientas están ahí y va a ser interesante el futuro de la fisioterapia con el tema de lo psicosocial. Sí, sí, la fisioterapia es una carrera que, como menciona, está evolucionando, está en proceso de crecimiento. Me parece que hace unos años hablábamos de poner compresas solo por poner compresas y muchos de los fisioterapeutas en su momento, por la formación, no quiero ni criticar, ni juzgar, ni nada, pero no tenían ni idea del proceso de regeneración tisular, ¿no? A nivel fisiológico. Hoy en día la mayoría ya lo domina o debe de dominarlo. Entramos a temas más complejos como el ejercicio, y también empezamos a tocar temas donde empezamos a hablar sobre esta parte biopsicosocial, pero evidentemente tienen que pasar periodos de tiempo para ir dominando todas estas áreas e ir perfeccionando el abordaje, ¿no? Definitivamente el hecho de que haya sido una carrera que sea muy joven todavía, pues hace que sigamos aprendiendo y digo, también está padre, aunque como tú mencionas, nos vamos a enfrentar con ciertas barreras, ciertos problemas con otras profesiones inclusive, sobre todo en lo que se van delimitando el actuar, ¿no? Hasta dónde va a llegar el Creo actuar que, de cada uno. creo que, creo que el entendimiento que tenemos ahorita de lo que es la salud está progresando un montón. O sea, creo que estamos teniendo un avance en cuanto al conocimiento médico, fisioterapéutico, pon el nombre que quieras, en los últimos 30 40 años, muy, muy cañón. Y creo que nos estamos dando cuenta cada vez más que en fisioterapia las especialidades urgen, o sea, urgen, pero ya. ¿Por qué? Porque sabemos que con el programa con el que sales, al final hay distintos campos en el cual te puedes especializar. Y ya no hablo de un tema de especialización a nivel formativo, sino también a nivel legal. Creo que ya es una parte que tiene que llegar lo más pronto posible para justo que alguien empiece a regular estas líneas de dónde va a llegar. Por ejemplo, ahorita está fisioterapia en salud mental. De hecho, hay una asociación ahorita en México que se llama Asociación de Fisioterapia en Salud Mental. No, pero tú te preguntas, ¿hay fisioterapia en salud mental? ¿Y qué hace un fisioterapeuta con salud mental? ¿Trata a un paciente con depresión? ¿Trata las consecuencias físicas de un paciente con depresión? ¿Trata los condicionantes psicosociales relacionados a la fisioterapia? ¿Cuál es el papel? Entonces creo que urge el tema de la especialización para saber hasta dónde vamos a poder llegar y también validar los programas académicos que hayan. Porque si un fisioterapeuta se va a salud mental, evidentemente va a tener que llevar un programa que alguien llega, ¿sabes qué? Puede salir y tratar a pacientes con depresión o ansiedad hasta donde lleguen tus competencias. Digo, estamos Entonces, abriendo un buen el tema, pero no te preocupes, ahorita vamos a tocar ese tema de las especialidades. Yo me quedo primero con la primera parte que decías de que no la fisioterapia, la ciencia está avanzando ujú, drásticamente, sobre todo las ciencias de la salud. Sin embargo, yo sí te diría que no sé si está avanzando o está abriendo los ojos, porque desde 1870 y algo, Andrew Taylor Still, que es el padre de la osteopatía, decía, hablaba de la unidad del cuerpo, y en esa unidad no solo hablaba de la unidad del cuerpo físicamente, sino hablaba de la parte biopsicosocial. Entonces, imagínate desde cuándo lo menciona, lo dice, y en muchos casos no se le hizo, ¿no? Entonces, sí. te digo, no sé si es que estamos avanzando o estamos abriendo los ojos nada más a lo que teníamos ya enfrente. Con respecto a la parte de las especialidades, ahí sí lo veo muy difícil. La verdad es que, digo, en el entendido de que el fisioterapeuta viene peleando por una especialidad similar a la especialidad médica, ¿no? Con una residencia, con un nivel de práctica mucho más alto que la parte teórica. Sin embargo, lo veo muy complejo y para dentro de muchísimos años si llegara a darse este esquema. Se ha propuesto y no fue aceptado por la Secretaría de Educación. No fuimos nosotros los que lo propusimos, fue otra corriente, ¿no? Otra escuela, como le queramos llamar. Pero actualmente el sistema educativo se conforma de la licenciatura, evidentemente, como base, después viene el nivel de grado de importancia, si le queremos llamar así, viene la Ujú, especialidad, que ahorita te explico un poquito cuál es la diferencia con lo que quiere el fisioterapeuta, luego viene la maestría y luego viene el doctorado. La especialidad tiene un menor rango, la especialidad que es registrada ante la Secretaría de Educación lleva un título y una cédula, pero hay una diferencia muy grande con lo que realmente quiere el fisioterapeuta, porque simplemente es una especialidad, como puede haber especialidades en ingenierías, como puede haber mm, especialidades con el contador, pero no requiere o no te solicitan ese grado de práctica que es el que quisiera el fisioterapeuta. Y la relación o la vinculación hospitalaria,
a nivel de residencia como quisiéramos los fisioterapeutas, ¿no? Entonces, si bien algunas escuelas ya empezaron a sacar sus especialidades, tenemos que entender que están en el contexto del mismo ámbito educativo y que es por debajo de una maestría, inclusive el valor académico que tiene, ¿no? Y no tiene Ok. ningún beneficio con respecto a estudiar una maestría. Por el contrario, las maestrías se pueden dividir en maestrías enfocadas a educación o maestrías profesionalizantes, que yo creo que eso es lo que hay que buscar, que se hagan maestrías, porque es lo que tenemos, ¿no? Tampoco puedes pensar en cuestiones utópicas siempre, sino buscar maestrías y que hayan maestrías hacia investigación, evidentemente es importante, pero que las maestrías sean profesionalizantes, que sería algo similar a lo que se buscaba con respecto a las especialidades, ¿no? Ujú. Que haya una práctica clínica elevada, que haya una supervisión de esa práctica clínica y pues un sustento teórico suficiente, ¿no? Pero no sé Sí. tú cómo lo ves, o sea, digo, actualmente tenemos pocas maestrías en México del área de fisioterapia, evidentemente por lo mismo que es una carrera que está en auge, pues está todavía en un proceso de crecimiento, ¿no? Pues mira, la realidad es que, como dices, por ejemplo, el tema de la especialidad no la conocía, e incluso, por ejemplo, la maestría en investigación, que estaría bien, pues incluso ya la hay, ¿no? Pero, por ejemplo, es investigación en salud, como que no está, está muy general, está muy, no, no está muy enfocada a la fisioterapia. En este sentido, tú que estás más, más experimentado en el tema y tienes más conocimiento, por ejemplo, si haces una maestría en investigación en salud y luego ¿eso te sirve como especialidad en fisioterapia, por así decirlo? ¿Te sirve como maestría relacionada a la fisioterapia o simplemente ya te saliste de la fisioterapia? O sea, ya no te consideran como fisioterapeuta de investigación. No, te consideran como fisioterapeuta enfocado a la parte de investigación, ¿no? Ya no eres un fisioterapeuta clínico, que ese es otro punto. Todos quieren ser fisioterapeutas clínicos. Es un Y punto la, bien importante, ¿eh? Para sí. platicar es muy bueno. Y la realidad es que se necesita gente en la parte administrativa, en el desarrollo de políticas públicas, en el desarrollo de las universidades. Entonces, digo, hay cerebros muy buenos en la fisioterapia, pero todos quieren ser clínicos. Entonces, ahí sí hay un hueco muy grande que hay que cubrir y que tenemos que empezar a buscar gente que también quiera desarrollarse, así como te menciono estas áreas, pues también en la investigación, ¿no? Hay investigadores muy buenos también, fisioterapeutas, pero pues son pocos, ¿no? La verdad es que todavía son pocos los que han surgido. Muchos han salido de estas maestrías en ciencias, maestrías en investigación de salud. Entonces yo creo que está bien, sí son el área fuerte y sí siguen siendo fisioterapeutas también, ¿no? Que eso es Sí, lo sí, que sí. preguntabas. Lo que sí creo es que hay que fortalecer estas otras maestrías que son profesionalizantes y hay que promover la creación de más, ¿no? Que vemos que ya tenemos la maestría en fisioterapia deportiva, que es una de las que más llama la atención. Ah, pues todos quieren abrir maestría en fisioterapia deportiva ahora. Entonces hay que buscar especializar las otras áreas también. ¿Y dónde crees que estamos atrasados? Porque incluso lo que el tema del área administrativa, del área legal en la fisioterapia, y que todos quieren ser clínicos, creo que también se relaciona bastante con que la comunidad te empuja a ser clínico. Hay como, no, no sé si compartes conmigo este tabú que hay de que si no atiendes, no eres un fisioterapeuta de verdad, o si no atiendes, eres un fisioterapeuta con menor calidad, como si la única salida laboral fuera la clínica, ¿no? O sea, digo, al final tenemos que tener gente en todos lados, porque si queremos el progreso de la formación, pues es así, tenemos que tener gente en todos lados. Y justo eso te iba a preguntar ahora. ¿Tú conoces cuál es la diferencia entre el ámbito legal de acá de acá de México y de España? Porque en España hay maestrías en dolor crónico, hay maestrías en rehabilitación deportiva, o sea, hay un montón de maestrías que no sé si eso tiene un valor curricular de realmente es un área de especialización para el fisioterapeuta de España. O sea, ¿por qué en México no hay eso? Es que no son maestrías propiamente, son máster. Y el Son máster másteres propios, ¿no? se equipara con un diplomado. Y si nos vamos a diplomados, en México también ya hay una oferta un poco más amplia. En el diplomado, una universidad, cuando ya tiene su registro ante la Secretaría de Educación, digo, está así, precisamente hace unos días estaba leyendo un documento de eso, tiene el derecho de impartir educación continua hasta el nivel de diplomado, siempre y cuando la propia universidad, con su comité, garantice que ese diplomado es pertinente, tiene el nivel adecuado y cumple con el número de horas. Entonces, no hay una supervisión extra, por así decir, por eso es más Ok. fácil. Yo supongo que lo mismo pasa en España, que a nivel de máster propio es más sencillo abrirlo y por eso tienen como más variedad. En Sí, México, porque digo, en 10 años México va a estar similar con diplomados. Vamos a tener 50 temas diferentes y está bien, ¿ah? O sea, la idea de un diplomado es actualizar dentro de un área. Entonces,
Si tú ya te enfocaste en el área deportiva, por ejemplo, pues a lo mejor en 10 años te tomas un diplomado para actualizar tus temas. Sí, sí, digo, a nivel de sustento teórico creo que está súper bien. Ahora, a nivel de reconocimiento legal o de la administración, no sé qué tanta repercusión vaya a tener y no sé qué tan lejos podamos llegar, pero sí, el tema que me encanta es el de los fisioterapeutas no clínicos, ¿eh? O sea, Sí, si acá no eres clínico, de hecho, si eres investigador y no, y no aplicas clínica, es como que un mal investigador, ¿no? Porque hay que atender y hay que investigar, te dicen, por ejemplo. Pero investigación, tú métete a chambear de investigación. O sea, es una chambota que luego te queda sí. poco tiempo para realmente llevar la clínica o quizá poca energía. Y si llevas clínica es muy poquita, muy centrada porque no te da la vida, ¿no? O sea, si por ejemplo, si perteneces al padrón del Sistema Nacional de Investigadores, a que te piden un número o sea, limitado de 30 40 publicaciones por mes o cada 3 meses, no tienes tiempo de atender pacientes, ¿no? Y al final, ¿quién va a hacer la investigación? ¿O cómo vamos a avanzar? No sé, ¿tú qué opinas de esto? No, definitivamente. Primero creo que es un tema del qué piensan los demás, ¿no? Y tenemos que quitarnos de la cabeza eso. La verdad es que lo que piensan los demás no tiene mayor repercusión, ¿no? Pero sí, sí, sí es identificable perfectamente que se ve hacia abajo a cualquier fisioterapeuta Ujú, que no sea clínico, ¿no? sí. Entonces, digo, la realidad es que no nos tendría por qué importar mucho. Me parece que para algunas cosas sí es importante. Por ejemplo, si yo, a mí que me gusta la parte de educación continua también, ¿no? Tengo mis cursos, certificaciones y demás. Eh, si yo me pongo a dar esos cursos, pero no atiendo pacientes, pues bueno, que es lo que estoy enseñando también, ¿no? Ujú. Entonces ahí creo que es un tema de congruencia. Pero si yo digo, bueno, yo quiero ser administrativo y voy a ser el mejor administrativo que hay, pues también lo puedo ser, o sea, no tendría por qué Sea algo pesarle a malo. nadie, ¿no? Lo mismo con la investigación, o sea, puedes hacer investigación sin necesariamente atender. Probablemente dentro del proceso de investigación va a haber temas donde tenga que atender para poder desarrollar esa investigación, ¿no? Pero es en un contexto controlado y Sí, porque al es final igual diferente. olvidamos el trabajo en equipo, ¿no? Que igual en el gremio igual estamos bien peleados, o sea, parece ser que unos contra otros. Y digo, ¿cuál sería el inconveniente de que un investigador se apoye de un clínico para, oye, ¿sabes qué? Tengo duda en esto o esto siento que no lo puedo llevar yo bien y se mete el clínico como investigador, ¿no? Creo que igual hace falta eso igual un también, que los clínicos que están allá afuera quieran contribuir a la investigación. Y eso no se hace mucho, porque cuando hacen la tesis, si es que llegan a hacer tesis, pues se gradúan y ya no saben nada de la investigación. O sea, leen y sí basan su práctica clínica en investigación, pero creo que también hay que aportar y se puede aportar desde investigaciones muy concretas que no lleven mucho tiempo. Por ejemplo, reportar un caso clínico que se te haga muy curioso, ¿no? Por ejemplo, o reportar la epidemiología de cierto número de casos clínicos que te llegaron en el plazo de un año. Hay muchas formas de contribuir y que siento que no lo estamos haciendo porque queremos solamente estar en lo clínico, en lo clínico, en lo clínico. Sí, digo, nos pasa en nuestra práctica diaria, ¿no? Tenemos que convencernos de que la parte de la investigación es sumamente importante y que tiene que haber fisioterapeutas para todos, pero además que la clínica no lo es todo, ¿no? O sea, eso es un punto importante a lo que estás mencionando. Y lo otro es la cuestión de los egos, ¿no? Sí, es bien sabido que en nuestro gremio hay tiraderas por todos lados. Y de hecho, yo cuando iba a estudiar fisioterapia, un tío me lo dijo antes, ¿no? Me dijo, ¿estás seguro? Porque hay más grilla en salud que en la política. Y la verdad es que yo no le creí, pero sí está cañón. O sea, ¿Por qué será? ¿Por qué crees que sí? es un tema de egos. Yo creo que digo, parte del perfil, en el caso del médico, ¿no? Pero bueno, supongo que se puede Extrapolar. extrapolar un poquito. La gente al trabajar con la salud de las otras personas y al ser necesitado por una persona vulnerable, tiene que tener, yo creo, o sea, o bueno, no tiene que tener, dentro del perfil va a estar que esté posicionado de cierta forma, ¿no? Por no decir otra cosa. Ok, Y ok. eso hace que obviamente, sintiéndose todos que están aquí arriba, pues obviamente empiezan a chocar entre ellos, ¿no? Y hay quienes se sienten que están más arriba todavía y es peor, ¿no? Entonces, Sí. digo, Sí, creo que es el problema. O sea, creo que el decir, ¿por qué él, yo te puedo ayudar y por qué lo eliges a él, ¿no? O sea, si yo estoy incluso por encima de él, porque eso sí, o sea, tú le pones fisioterapeuta y él es el mejor de todos, ¿eh? O sea, suele haber, como dices, mucho ego en el gremio. Normalmente creemos que sabemos más que los demás, cuando, pues, cada vez igual es ignorar lo que nos dicen las nuevas tendencias en fisioterapia, ¿no? Parece que nos estamos siempre encasillando en ignorar que
el abordaje más efectivo de un paciente va a resultar entre más profesionales haya. O sea, entre más profesionales haya involucrado en la recuperación de un paciente, incluso puede ser de la misma profesión, pues mejor le va a ir al paciente porque vas a tener mayor capacidad de razonamiento clínico, mayor capacidad de solución de problemas, de solución a emergencias o adversidades del tratamiento. Entonces creo que en lugar de estarnos peleando, sería mejor que nos unamos para dar mejores tratamientos, incluso estar platicando. Oye, me cayó este paciente, ¿tú qué le harías? ¿Qué le hubieras hecho? ¿Has tenido una experiencia previa parecida? Pero creo que hace falta mucho eso y soltar un poquito el ego, pero esto como las especialidades, ¿eh? Yo creo que vamos a tardar años y no sé si nos va a tocar ver una fisioterapia con especialidades y sin egos. Sí, sí, la verdad es algo que, perdón, que siempre he tocado, el tema de que podemos aprender de todos, ¿no? O sea, inclusive cuando entras a dar clase a un salón con alumnos de primer semestre, hay un montón de cosas que le puedes aprender a los alumnos, ¿no? Entonces, digo, hace poquito estaba contándole a mi esposa que algo que me pasó que me dio mucha risa, que A ver. me compré mi iPad y compré la pluma. Y entonces empecé a calificar a los chicos de unos trabajos que hicieron. Bueno, pues me trabé, o sea, digo, ya nos empezamos a quedar un La poquito obsoletos. tecnología. Y una alumna me dijo, ay, maestro, qué chistoso se le ve intentando utilizar su pluma. Y yo dije, wow, o sea, te pega en el ego, pero la verdad es que yo sí le dije, le digo, a ver, ¿cómo hago esto? ¿No? O sea, enséñenme. Sí, O sea, puedes aprender de todo, simplemente es eso, ¿no? Es decir, bueno, todos somos iguales, estamos en un mismo planeta y pues podemos aprender, sí, ¿no? no. Por ejemplo, igual de una experiencia que me compartió el profe Basurto, el profesor que me dio a mí la materia de anatomía. Él igual comparte una experiencia de que incluso él ha aprendido a los alumnos, porque los alumnos suelen hacer preguntas que un especialista a veces no sabe. Por ejemplo, nos estaba platicando, me acuerdo, del líquido cefalorraquídeo. Y una alumna le hizo la pregunta, ¿y de qué color es el líquido cefalorraquídeo, no? Y pues respondió, ¿no? Y luego, ¿y a qué sabe? Y esa sí no se la supo responder. Y se tuvo que meter a investigar cuáles eran las características. Y es algo que digo, tal vez no te vaya a interesar mucho, pero terminas aprendiendo. Y tengo una tía que dice que entre más te juntes con jóvenes, nunca vas a dejar de aprender. Porque normalmente solemos perder esa curiosidad conforme vamos avanzando con los años. Creo que incluso por un tema de ego. Pero sí, como dices, que hasta de los alumnos se le puede aprender un montón. Y me imagino que tú tienes experiencia en eso por todas las formaciones que das. Digo, en parte en eso y en parte porque yo desde que nací soy muy ocioso, entonces Ujú. puedo aprender de cualquier cosa, así que... Pero bueno, Josué, pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Digo, la verdad fue una gran charla. Seguro que va a haber una segunda parte después. Pero bueno, te agradezco mientras y a todos los que nos vieron y nos escucharon, pues bueno, igual les damos las gracias. Recuerden darle like, compartir y pues bueno, te vamos a seguir igual en tus redes. ¿Cuáles son tus redes, Josué? Agradecerte por la invitación, Humberto. Me pueden seguir en redes sociales como Jeff-PT, como si fuera fisioterapeuta, pero en inglés, fisioterapist. Así me pueden Ok, encontrar en Instagram y ya en J-E-F. _PT. Y ya de ahí pueden ir a las demás redes sociales, que por ahí siempre las estoy compartiendo. Así que la principal o la matriz es Instagram y ahí me pueden encontrar. Y bien, y también los mandamos a tu canal de YouTube que lo estás reactivando. Es cierto que mañana tengo que grabar Entonces, video, ahí está. va a estar bueno porque es el de tiempos de curación. Es un post que tuvo muchísima interacción, tuvo casi 5000 likes. La verdad, no esperé que tenga tantos. Así que creo que es un video que va a gustar y que son videos que yo quiero dejar ahí a largo plazo, ¿eh? No, no es algo que me genere un pico de visitas en una semana y luego ya. O sea, quiero que se queden ahí para que en 10 años que lo pueda ver y le pueda ayudar, pues a todo dar. Perfecto, entonces lo entramos a ver, lo compartimos y que se suscriban a tu canal también. Así es, muchísimas gracias y estamos pendientes. Hasta luego.